Una de las cosas que siempre me llamó la atención del tema del vacío, propiamente dicho, es el hecho de justamente esa condición de lo intangible, ¿no? Porque finalmente la arquitectura es el vacío, la arquitectura es el espacio. Nosotros como arquitectos ponemos límites, ponemos materialidades, ponemos estructuras, pero todo va o debería ir en pos de generar una espacialidad que permita determinadas actividades o que genere determinadas sensaciones. Y en esto siempre me pareció muy importante la mirada oriental. Una charla que escuché de Arata Isozaki, el arquitecto japonés, que explica que ellos en Japón tienen un concepto que se llama ma, que no es ni lo que nosotros entendemos como vacío, ni lo que nosotros entendemos como espacio, ni lo que nosotros entendemos como lugar. Y es un concepto que abarca todas las artes, desde la música, la pintura. ¿Qué es lo que significa eso, que es casi indefinible para nosotros, pero que ellos lo tienen como asociado? Es el espacio que hay entre las cosas, pero no como el espacio residual o negativo, sino como un espacio que trata de generar un gradiente que va de lo lleno a lo vacío y a lo lleno de nuevo, o que va entre los espacios generando una tensión, ¿no? Entonces, en la pintura japonesa, esto comparado con lo occidental, se ve muy claramente en donde la proporción de espacio vacío que hay en relación a lo que consideramos lleno, que sería el dibujo, es grandísima, pero a la vez es totalmente necesaria para poder interpretar las sensaciones que estos artistas como Hasegawa quieren transmitirnos, ¿no? Entonces, el espacio para ellos, este espacio entre las cosas que ellos llaman, tiene un sentido de gradación. Entonces, tiene una entidad en sí, y esa entidad es la que le da peso y le da densidad a estos vacíos. No es algo que quedó, sino que ese espacio está totalmente planificado, está totalmente equilibrado y está totalmente puesto en función de los llenos, de los dibujos, o en el caso de la música, de las notas, ¿no? Dicen en algunos lugares que la música es lo que está entre las notas, ¿no? Esa es un poco la mentalidad que ellos tienen, las pausas que tienen en el teatro tradicional japonés. Todo está dado por la importancia de estos intersticios entre las cosas, que pueden ser objetos, que pueden ser temporales, que pueden ser entre personas, pero siempre la importancia de este espacio vacío, ¿no? En, en función a esto, me parece que una de las primeras aproximaciones en la historia de la arquitectura como de manera formal la hace un arquitecto italiano que se llama Luigi Moretti, que trabaja tratando de darle justamente una presencia al vacío, ¿no? Esta es la Basílica de San Pedro, esta es una pintura de Panini, y lo que hace Moretti por primera vez es esto, es darle forma a ese espacio. Esa es la maqueta del espacio de la basílica. O sea, esa no es la basílica, sino que es su espacio interior. Y esto me pareció muy interesante desde que lo conocí, porque él a su artículo lo llama estructura y secuencia del espacio. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que cualquiera de ustedes podría hacer con su proyecto una de las hojas de esta presentación, ¿no? Entonces, fíjense que lo que él hace no es solamente armar como la maqueta de ese vacío, sino que es irla estudiando en sección, e ir estudiando los flujos en los movimientos que tiene o en la calidad espacial que genera, donde el espacio se converge y lo que genera a nivel de sensaciones, lo combina con fotos, con imágenes o grabados de esos lugares, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los primeros arquitectos que intentó darle un ente particular al vacío, ¿no? Entonces, va combinando obras clásicas, por ejemplo, estos son la que ven a la derecha sobre la Villa Rotonda, y empieza a hablar justamente no solo del espacio en sí, sino de la importancia de las secuencias espaciales. ¿Qué espacio va a continuación del otro? Si se articulan entre sí, si son convergentes, si tienen alguna ley geométrica que nos va conectando. Y finalmente, entender cómo estos espacios
¿no? Yo ahí hice un zoom a la derecha. Fíjense que la foto de abajo ya es una foto de una obra de él, ¿no? Entonces digo, hay en este trabajo que hace Moretti, que se los recomiendo que lo busquen, que se llama Estructura y Secuencia del Espacio, la misma búsqueda que están haciendo ustedes sobre obras reconocidas de la historia de la arquitectura, pero haciendo un análisis particular también llevado a las obras propias, ¿no? Entonces muchos de ustedes seguramente están estudiando referentes, y me parece que este caso es uno de los primeros teóricos que intentó darle justamente ese peso o esa presencia particular al vacío que hasta anterior a esto se tenía a veces como de valor casi residual o anecdótico en el proyecto. Acá lo que él trata de hacer es visibilizarlo como una herramienta de proyecto. En función a eso, me parece que esta intervención de Koolhaas en Prada, este gran galpón pertenece a Prada, a la marca de ropa y de diseño, y en ella se hacen desfiles y exposiciones de todo tipo. Y me interesó mucho particularmente esta que arma Koolhaas, porque primero que él habla claramente en su memoria descriptiva que toma ciertas leyes del manifiesto para armar su propuesta, ¿no? Entonces, atado con lo que veíamos de Moretti, hay siempre un estudio del proyecto, hay un estudio de antecedentes y hay un valor por recuperar metodologías proyectuales de la historia que tiene que estar siempre presente, ¿no? Que siempre decimos, la arquitectura se estudia. Y este es el proyecto que él hace en estos grandes galpones, que justamente él habla de que es una secuencia de espacios, como planteaba el manierismo, ¿no? En su momento, que por ahí muchos no lo consideran netamente un movimiento, sino que por ahí es más como el final o la última parte del Renacimiento, en esta sucesión de espacios que genera este tipo de usos, ¿no? Y que también me pareció importante porque acá no está diseñando un programa cualquiera, sino que está diseñando un espacio para los desfiles. Y fíjense en la imagen de la izquierda, sobre todo, cómo esta sucesión de habitaciones y esta fila de personas que van pasando acelera la perspectiva de una manera sumamente interesante. Y esto lo logra dándole espesores a los muros que hay entre las habitaciones, incluso con la incorporación de luz, que en este caso es artificial, pero tranquilamente podría ser luz natural de alguna especie de dispositivo. Y esto es lo que más me interesa, ¿no? Esta idea de entender que si bien él parte de la sucesión de muros, de habitaciones, perdón, divididas por muros, él hace como un replanteo del espesor de esos muros, y con ese replanteo del espesor, lo que él está generando es un tercer espacio entre habitación y habitación dada por el ancho del muro, ¿no? Entonces, va un poco en sintonía con lo que hablábamos de esta visión oriental de Isozaki, en donde no solo la continuidad entre un espacio y otro es importante, sino que aparece un tercer espacio, este espacio dentro del muro, que hace una transición gradual entre una habitación y otra. Y charlando con, con Gonzalo Mir, que es un ex alumno de esta cátedra y que trabaja con nosotros en el estudio, él me decía que le hacía recordar a lo que había hecho Palladio en el Teatro Olímpico, justamente, ¿no? dentro de ese movimiento renacentista manierista, en donde agrega en la parte de atrás del teatro una serie de pasillos con un juego en la fuga. Fíjense ahí atrás cómo el piso de la parte de atrás del teatro va subiendo, el techo va bajando, y de esta manera, con el uso de la geometría a su favor, genera como esta profundidad que, debido al poco espacio que tenía el teatro para desarrollarse, no iba a lograr avanzar sobre los otros edificios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que justamente Koolhaas busca hacer lo mismo, porque fíjense que no solo que hace las perforaciones que pasan de una habitación a la otra, sino que de la misma manera que arma Palladio estos muros que se van cerrando,
él en lugar de hacerlo con los muros, lo hace con las aberturas. Entonces, siendo abajo la de mayor apertura y hacia el final la de menor abertura y encima con el espesor del muro más ancho. Entonces, hay un dominio de la geometría para conseguir un espacio en particular. Creo que eso es lo que todos ustedes deberían estar pensando, ¿no? O sea, ¿qué carácter quiero que tenga mi espacio? Y de qué manera, a partir de la geometría, pueden lograr apoyarse y construirlo, ¿no? Entonces, me parece que Puljas en ese caso trabaja sobre el muro como una posibilidad para generar nuevos espacios. Y en función a eso, me venía a la mente esta casa de Tuñón, que es la casa de piedra en Cáceres, porque a partir de estos croquis, él empieza a pensar la casa desde los muros, ¿no? De la misma manera que lo hizo Puljas, de los muros con un espesor y desde la secuencia de habitación conectada una con otra. Lo que me interesa es no solo la secuencia de espacio que generan, donde la mirada puede atravesar toda la espacialidad de la casa hacia el otro lado, casi quitándole como espesor a la casa, sino que le agrega la condición de que el muro es habitado. Lo que es lleno, en realidad también está vacío para tener una función, pero al ser funciones particulares del programa, como guardado, zonas técnicas, baños, le puede dar una condición de cerramiento y de homogeneidad, digamos, en la construcción, que hace que los muros empiecen a estar habitados. Entonces, también me parece importante esto, sobre todo en el trabajo que ustedes están llevando adelante, porque cuando nosotros les decimos que las envolventes o los muros pueden no ser coincidentes y pueden generar espesores, si bien hoy no le estamos poniendo programa, es un recurso totalmente factible para utilizar cuando ustedes armen su proyecto venidero, ¿no? Entonces, acá, coincidentemente con estas luceras que ven arriba, están los muros abajo, que en este caso se ven en vista. Esas luceras a la vez se abren en horizontal en la parte superior y en vertical con unas ventanas. Acá ven, ¿no? Entonces, toda la casa va estando dividido por estos muros habitados, que lo materializa en madera, y me parece que es como una vuelta a lo que Puljas había hecho, el trabajo de este espesor, pero pensando ahora en que estos espesores pueden ser habitados, ¿no? Entonces fíjense cómo la casa nace del muro, de esta sucesión de espacio, casi como si fuese una villa, y los muros ya dejan de ser un elemento que solamente conforma espacio, sino que a la vez tienen un programa, ¿no? Por eso digo que esta clase lo que intenta hacer es un link para que vayan viendo de manera tangencial qué valores pueden encontrar en los proyectos que ustedes están realizando y qué valores o potencialidades pueden llevar al proyecto arquitectónico que viene, ¿no? Peso hace una cosa muy similar, nada más que en vez de habitar los muros, habita una especie de columnas en la casa loba, ¿no? Que es esta pieza que ellos la presentan como muy homogénea, muy compacta, que si tuviésemos la presencialidad seguramente estaríamos haciendo piezas de este tipo, en hormigón. Y me interesan también los abordajes que tiene cada arquitecto sobre el espacio, ¿no? Fíjense cómo Peso siempre desde el arte aborda su espacialidad con este juego de volúmenes, la luz está presente, algo que ustedes también están trabajando, ¿no? Casi estos abordajes que parecen estos cuadros de Quirico, ¿no? Entonces, cómo va estudiando el vacío en relación a los volúmenes que plantea. En todo momento el vacío tiene más presencia que el volumen y sin embargo el volumen sigue siendo partícipe del espacio, ¿no? Y genera este tipo de lugares, este tipo de espacialidades, donde eso que nosotros vemos como columnas que interrumpen el espacio, que lo interrumpen de manera pensada y controlada, obviamente, son estos volúmenes, estas volumetrías que cruzan el espacio, finalmente, en la realidad, en el proyecto, tienen un uso, ¿no? Desde un baño, una cocina, una chimenea. Entonces, me parece importante entender que cuando uno
hace este ejercicio que están ustedes llevando adelante sobre la espacialidad y los espesores en los muros y cómo esto influye en el espacio, me parece que son buenos puntos de indefinición estos muros anchos que después uno con el proyecto puede ir cargándolos de función y cargándolos de sentido, ¿no? Entonces, es importante entender eso, porque fíjense acá, en este otro corte, cómo ya los volúmenes se convierten, las columnas en espacios huecos, y los volúmenes que eran horizontales se convierten en pasarelas, ¿no? Y un poco de la misma manera que veíamos en el teatro olímpico de Palladio, acá también le agrega el movimiento del piso, ¿no? En un mismo prisma, la condición espacial es muy diferente en un extremo y el otro. Entonces, eso me parece que son recursos que se los ve mucho en los trabajos que ustedes están encarando y que hace que el vacío tenga una densidad particular, ¿no? Que el vacío tenga más presencia que el lleno. Y en este sentido, Chillida fue uno, no sé si de los pioneros en el arte, pero sí fue uno de los que primero se planteó esta paradoja del vacío, como lo menciona Sancho Madrilejos, son unos arquitectos españoles que escribieron uno de los fascículos de Circo, que era una publicación organizada por Mansilla y Tuñón, que se llama La paradoja del vacío, y que hace una relación entre la forma de ver el espacio entre Heidegger y Chillida. Lo que siempre me interesó de Chillida fueron estos primeros dibujos que él hace, una primera época donde empieza a dibujar manos que se cierran de diferentes maneras, y lejos de quedarse con el sentido o con lo figurativo de la mano en sí, él lo va convirtiendo en grabados, en donde empieza a entender en una suerte de código binario la importancia justamente entre el lleno y el vacío, y la importancia en el vacío en ese lugar, ¿no? Para justamente empezar a trabajar con esculturas que más allá de lo formal contienen espacio en sí mismo, y este espacio puede escapar y relacionarse con el espacio de la naturaleza, ¿no? Entonces, volviendo siempre al primer concepto de Arata y Sasaki, acá, si bien uno puede definir un espacio interior en esta escultura, pero ese espacio interior es casi indisociable también del espacio exterior de la naturaleza, porque la escultura permite que eso se fugue. Entonces hay como un gradiente en donde por momentos se puede detectar el adentro y el afuera y por momentos no. Y me parece que esa condición del espacio, esa condición del vacío de la arquitectura es muy importante, ¿no? Si bien uno ve los proyectos como en un código binario de blanco y negro, es importante destacar cómo el espacio puede escaparse y puede relacionarse entre sí con otros espacios, ya sea exteriores o de la misma obra, ¿no? Entonces, esta condición de que las esculturas ahora son habitables, que también Serra lo tomó y muchos otros, Chillida lo exploró como de una manera muy consciente y muy interesante para llevarlo al arte y a la escultura propiamente dicho. Y en ese sentido, el Museo de Bellas Artes de Castellón, de Mansilla y Tuñón, me parece que una obra para estudiar, sobre todo a nivel del espacio interior, porque va planteando una serie de luceras y una serie de cortes que van todas de la mano de una idea que para mí me parece siempre muy, muy sutil y muy interesante, que es lo que ellos llaman la cascada de luz, ¿no? Es decir, esta es la idea conceptual del vacío de este edificio. Es una cascada que cae en diagonal y va siendo acompañada en horizontal arriba por una serie de luceras. Y esa idea, que contada de esa manera parece muy sencilla, logra espacios como estos, donde una persona constantemente está balconeando hacia abajo, pero también está balconeando hacia arriba, en la diagonal del espacio, ¿no? Que sumado a la materialidad de los vidrios que pone por seguridad, se crean como estas series de reflejos donde el espacio termina pareciendo infinito y donde lo mismo que hablaba de Chillida, el contacto se da entre espacios. Por momentos uno interpreta que está en un espacio cerrado, por momentos el reflejo y la visual constante hacia el cielo te dan la idea de cómo este espacio continúa. Y eso me parece que es algo para pensar y para trabajar mucho, ¿no? Y muchos de los proyectos que estamos viendo creo que tienen muchos de estos valores y de estas condiciones espaciales.
este es el corte, ¿no? Por eso digo que hay cortes de este tipo dando vuelta en los trabajos, y es muy importante que logren llevarlos al proyecto arquitectónico, que no vean el ejercicio este como una pieza escindida de la arquitectura, sino que es simplemente una exploración que quiere hacerlos entrar a la arquitectura por lo que nosotros creemos que es lo más importante, que es el espacio y su condición de vacío, ¿no? Entonces, fíjense cómo las salas siempre tienen esta iluminación natural y constantemente la mirada de la persona que esté en la plataforma de exposiciones que esté, puede ver el cielo. Y el resto del programa, que necesita tal vez menos condiciones de iluminación o más controladas por ser un museo, actúan como del lleno, ¿no? Con este lleno que nunca está vacío. Por eso digo que siempre está esta dualidad, tanto en lo que plantea Isozaki como en lo que plantea Chillida en el arte, de que por más que uno lo pinta de negro y lo ve lleno, termina siendo un espacio vacío, ¿no? Y la relación entre estos dos espacios, en el cascada y los horizontales, es la que termina dando el valor de la arquitectura. Fíjense desde abajo cómo se ve la cascada esta de luz que ellos llaman en su obra, ¿no? Siempre me pareció como un proyecto muy, pero muy, muy pensado en función de la luz, en función del programa, de las salas que necesitan más o menos iluminación, y cómo también en ninguna parte del edificio casi hay triples alturas o cuádruples alturas, sino que esa triple o cuádruple altura se da en diagonal en el edificio. Eso me parece como un concepto muy clave. Este, este trabajo es un trabajo que estamos abordando dentro de un gran equipo, donde está también Dani Huespe, y lo estamos haciendo para la Secretaría de Planificación de la UNC y en conjunto con la Comisión de Monumentos Nacionales. Es un proyecto de conservación del Colegio Manuel Belgrano, que tiene un altísimo valor como patrimonio arquitectónico a nivel internacional. Así que estamos trabajando en ese gran equipo, que está también liderado por Ian, y lo muestro sobre todo porque además de los altísimos valores espaciales que tiene, me parece que es importante que también este ejercicio que están haciendo les permita a ustedes entender que también se pueden analizar proyectos y obras desde esta óptica, ¿no? Porque uno ahora está proyectando un espacio, una secuencia de espacios, pero también es necesario que analicen otros espacios. Entonces, una de las tareas para la preservación era tratar de interpretar cuáles eran los valores espaciales que los proyectistas habían planteado para poder recuperar y poder volver a poner en valor este colegio que por ampliaciones o sucesivas acciones se fue como perdiendo, ¿no? Entonces, detectar cuáles son los llenos, cuáles son los vacíos, para detectar las escalas y los valores que tienen. Y esta obra en particular me interesa porque más allá de los análisis espaciales, tiene una condición muy particular, ¿no? Por ejemplo, estos son los negativos, o sea, esto que ustedes están viendo es solamente el espacio vacío del edificio. Entonces, este elenco de elementos, este elenco de lo que podríamos llamar llenos, ¿sí? También se puede ir individualizando y viendo cómo trabajan en conjuntos y detectando que, por ejemplo, la cubierta, los parasoles y los laboratorios, finalmente son los que generan los límites de la espacialidad tal vez más interesante y más propositiva de este edificio, que es este gran espacio semicubierto central, y que a su vez este espacio no es un espacio en sí y cerrado, sino que desde el inicio del proyecto este espacio estuvo pensado para ser interior, pero para también estar vinculado con el paisaje. Entonces, vamos de nuevo a lo que hablaba un poco en la obra de Mancilla y Tuñón, que es esta condición de que el espacio se escapa del edificio y se vincula con el espacio que rodea el edificio, ¿no? Generando este tipo de espacialidades que me parecen absolutamente rescatables, ¿no? Donde hay un espacio semicubierto, donde hay diferentes escalas de espacio con los volúmenes que cruzan por una parte superior para generar como una especie de puerta más íntima hacia el patio, y donde el paisaje y el espacio exterior
es absorbido por este espacio central. Entonces, también este ejercicio tiene que servirles, y por eso les muestro este caso que estamos desarrollando, no solo para proyectar, sino también para estudiar e interpretar otras arquitecturas con altísimos valores espaciales que ustedes pueden ir rescatando como fragmentos para su proyecto, ¿no? Y en este sentido, y más contemporáneo, me parece muy interesante, y uno de los casos que para mí más me interesa de Aires Mateus, porque es una obra que tiene una estrecha relación con una ciudad, que es el Centro de Artes de Cines, en Portugal, de Aires Mateus, ¿no? Que son estos grandes prismas que van horadando con estas rajas, estos textos. Pero lo que más me interesa es esto. Cuando ellos muestran la planta del edificio, se adueñan de las manzanas circundantes para entender que también las edificaciones en medianera, que son esas que ustedes ven a la derecha y esas que ustedes ven a la izquierda, forman parte del espesor de sus muros, y para entender cómo quieren ellos abrir el edificio hacia la ciudad, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, porque ellos se hacen cargo de los llenos ya existentes de la ciudad, y casi que el edificio se incorpora de manera orgánica, apoyado en esos llenos, que uno a veces siempre se queja cuando le toca un edificio entre medianeras, o siempre se queja de las limitaciones. En este caso, ellos lo entienden como una cuestión provechosa para poder abrir el edificio a la ciudad y para poder entender cómo su obra, su proyecto, forma parte de ese trabajo, ¿no? Y evidentemente, con esa planta surge la idea del Noli, ¿no? Este mapa que radicalizó la forma de entender la cartografía, pero no solo por el formato de dibujo, sino porque lo que decide Noli es incorporar el espacio público de los edificios al espacio público de la calle. Hasta el momento, siempre las construcciones estaban en negro, con esa especie de hatch que ustedes ven ahí en la mayoría de las manzanas, y Noli lo que decide es situar la planta baja de los edificios que son de acceso público, por decirlo de alguna forma, y combinarlos con el espacio público de la ciudad. Y yo creo que en la imagen anterior que veíamos, de Aires Mateus justamente tiene esta voluntad tremenda de entender que son parte de un tejido urbano denso, como es el tejido urbano de la ciudad de Sines en Portugal, para lograr esto, ¿no? Y la vuelta de rosca, lo que creo yo que lo hace contemporáneo, es que ellos también lo estudian en corte, lo estudian en sección, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven ahí, en la parte central, es la calle, y lo que ustedes ven en la parte lateral son los parques. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve este edificio, ya es difícil discernir qué es la ciudad propiamente dicha y cuál es el edificio, ¿no? Y además, a nivel de la calle, abren esos dos grandes ventanales y hacen participar el edificio con el espacio público transitable, ¿no? Entonces, aparecen estas ideas que, sin necesariamente el edificio estar conectado por una puerta, por un puente, que obviamente en un punto la tiene, pero fíjense cómo desde la calle y desde el interior parece un continuo espacial súper interesante. Incluso arma este vacío en donde la gente que está en esa sala puede mirar, pero no puede llegar a aproximarse. Entonces también estas personas tienen a su lado una doble altura invertida, hacia abajo. Entonces, me parece como que tanto el Manuel Belgrano como el edificio este de Aires Mateus, una de las cosas que proponen es que estos vacíos que ustedes también están trabajando, de alguna manera ya empezar a pensarlos cuáles serían las posibilidades de conectarlo con los espacios públicos de la ciudad o con los vacíos urbanos, ¿no? Entonces trabaja con estas islas en la planta baja, con estas islas de espacios técnicos y espacios cerrados, generando estas espacialidades, ¿no? Estas rampas asociadas a las luceras en el techo, una condición que me parece muy interesante, como en un punto la luz natural y la luz artificial se confunden y termina siendo lo mismo, y lo que podría ser una luz artificial, que son esas rajas blancas, de golpe parecería que es luz natural. Entonces hay como un interés por la iluminación y la iluminación de los espacios de circulación que van generando estas interioridades que
son esenciales para una sala de muestras de arte, ¿no? La iluminación cenital, ¿no? Estos grandes volúmenes que atraviesan el espacio, cualquiera de los proyectos que están dando vuelta en el archivo abierto puede tener esta condición, ¿no? Fíjense que si uno analiza este espacio, es una caja rectangular con un prisma al otro del espacio. Eso es lo que proponía Peso y Peso von Erdkhausen en la Casa Loba, ¿no? Esos prismas que cruzan de una pared a otra. Y ya en los espacios técnicos, mucho de lo que hablamos nosotros cuando les pedimos que no necesariamente la cara interior y exterior del envolvente tienen que ser paralelas. Fíjense cómo se aprovecha de los espacios técnicos para darle espesor a los muros. Entonces digo, esos espacios indefinidos que hoy por hoy a ustedes le quedan en el proyecto de los vacíos y la secuencia de espacios que están realizando, en un futuro pueden ser espacios técnicos, pueden ser salas cerradas, pero digo, todo tiene un valor y todos son en sí ya hoy por hoy arquitecturas, ¿no? Si bien hay algunos layers que todavía están apagados. Y la condición también de la caja emanando luz de noche, ¿no? O sea que no solo el espacio se vive de adentro hacia afuera, sino que de afuera hacia adentro también tiene esta condición que de noche se vuelve como más permeable, parecería. La captura de las visuales también, y me parece que en esta obra es la más destacada de Aires Mateus, casi armando un cuadro de la ciudad de Cines en la esquina de esta sala, ¿no? Entonces, tanto a nivel peatonal como en altura, pretenden que el espacio se vincule y se escape hacia el espacio exterior. Y finalmente voy a mostrar el único que no es una obra construida, pero me parece que en el proceso de pensamiento radicalizó o trajo un poco de nuevo sobre el tapete la discusión sobre los vacíos y la importancia de los vacíos, ¿no? Este es uno de los colaboradores de Koolhaas lijando el yeso para la maqueta de la Biblioteca de París, para la Biblioteca de Francia, perdón, el concurso que participó, que terminó ganando Perrault. Porque en Francia ganan los franceses, casi siempre. Lo que me gusta de esta imagen, de esta persona lijando esa especie de huevo de Pascua, es que el vacío es tangible, porque eso que esa persona está manipulando y con la que está teniendo contacto, es con lo que finalmente, si este edificio hubiese construido, no sería tangible, ¿no? Entonces, me interesa mucho el pensamiento de Koolhaas en este proyecto, porque realmente trae a colación los nuevos pensamientos de los espacios vacíos, ¿no? Casi como una reinterpretación de Moretti, pero ya en la actualidad y aplicada al proyecto, ¿no? Entonces, fíjense a la izquierda lo que es el armado de los encofrados, ¿no? Y fíjense a la derecha el edificio descompuesto apilando un vacío sobre el otro, ¿no? Como que él tiene su biblioteca de vacíos, ahí está el edificio, lo que falta es ordenarlo. Entonces, creo que ahí se ve muy claramente cuando me refería a qué densidad tiene el vacío en su proyecto, o sea, qué peso. Entender el vacío, ver el vacío antes que ver el lleno, es muy complicado, pero creo que es un ejercicio sumamente importante porque finalmente todos nosotros habitamos el vacío de la arquitectura. Ninguno, creo yo, puede atravesar los muros y si lo hace sería un poco peligroso. Fíjense atrás las bolsas de yeso que tiene para seguir armando. Entonces, Koolhaas tiene como esta noción de ir construyendo su edificio desde los vacíos particulares que propone, ¿no? La escala de la maqueta, una escala Lucas Ruarte, ¿no? Todos los colaboradores ahí, Koolhaas atrás, mirando que nada se salga de control. Pensé que el de la izquierda era Dinardi y el de la derecha Huésped. podría ser tranquilamente. Año 90, año 92, por ahí. Entonces, finalmente el edificio es eso, es
cómo enhebrar en estas grandes columnas los espacios vacíos particulares, ¿no? Entonces digo, es una visión, por eso lo traía como hacia el final, empecé con Koolhaas, termino con Koolhaas, y con una nueva forma de ver lo que Moretti proponía como la estructura del vacío y la secuencia del vacío, ¿no? La secuencia del espacio, ¿no? Fíjense también que en estas fotos que él toma, ya empieza a salir de la visión objetual de la biblioteca y empieza a meterse en los intersticios espaciales que quedan a nivel observador, ¿no? Entonces, cómo toda esta secuencia ya no es la secuencia lógica de una habitación a continuación de otra, sino que es por la aproximación de los espacios, y justamente ese nuevo vacío que se genera entre estos vacíos que él solidifica, tiene también que ver un poco con lo que dice Arati Sosaki, este concepto de ma que tienen los japoneses, que es ese espacio entre las cosas. Pero no un espacio que no tiene nada, sino que justamente un espacio que las hace jugar en conjunto, ¿no? Acá está en el taller, donde ya acá sí aparece la arquitectura completa, por decirlo de alguna manera, aparece la maqueta, ¿no? Y un poco esto que a veces les pedimos a ustedes, la aproximación tangible a la arquitectura, poner una luz, saber de dónde viene el sol, sacarla afuera y ponerla en diferentes orientaciones, ¿no? Y fíjense cómo pegado en el fondo tiene la ploteada, la imagen sin la envolvente, ¿no? Entonces hay como un diálogo constante en la cabeza de Koolhaas entre el vacío y el lleno, entre el lleno y el vacío. Nunca se pierde de vista, ¿no? Los materiales, cómo también todo se hace táctil. Y finalmente las plantas que él muestra son estas, ¿no? Estas son las plantas donde él en negro, esta es medio raro, me llevó varios años entenderlo, es casi como si cortara por la losa, entonces se ve negro, pero en realidad lo que él está diciendo es como un espacio en negativo, ¿no? Porque lo que quiere sacar a colación son los vacíos particulares. Pero esto es lo que más me interesa. ¿Cómo Koolhaas en su libro SML-XL presenta la biblioteca? Él el proyecto de él le llamó Re Gran Biblioteca, la biblioteca muy grande. Y fíjense lo que siempre les pedimos. Él asocia cada planta con un espacio y un uso particular. No es que tiene el vacío por el vacío. Entonces, ¿cómo el estudio de referentes o cómo a veces también en los teóricos cuando Ian hace esa genealogía de los espacios, cada planta con cada función la asocia a una espacialidad particular, ¿no? Los espacios del gran hall son espacios vacíos, los espacios de guardado son espacios totalmente llenos, incluso pone un edificio lleno de personas con la imagen rotada para dar como esa nueva forma de entender las espacialidades. Y esto me parece un gran aprendizaje, y por eso este proyecto me parece importante mostrarlo, porque tiene en gran medida mucho de lo que nosotros proponemos, ¿no? Como este estudio de las secuencias espaciales y de los referentes espaciales. Este me parecía buenísimo, con este grabado de la biblioteca y el espacio que él propone, ¿no? Cómo está entendiendo escala, cómo está entendiendo las proporciones longitudinales de los espacios que quiere desarrollar, ¿no? Entonces, digo, acá hay un aprendizaje muy grande. Este PDF está disponible en la página de él, es el fragmento del libro que habla sobre esta biblioteca, ¿no? O por ejemplo, a la izquierda los videos, los lugares de guardado de video, él los toma como estos espacios subterráneos donde no puede entrar la luz. Entonces también está manejando una condición de iluminación en relación a la función. Y finalmente, por eso digo que me costó interpretarlo, todo lo que él ponía en negro era como la alta densidad de guardado y consulta de libros. Sé que él un poco con los anaqueles lo que trataba de hacer era un lleno, que pusiera en valor estas pequeñas piezas de vacío espaciales, pero nunca perdía de vista la arquitectura, ¿no? Que es justamente la idea de esta clase, de que ustedes tengan, como les decía, esa visión lateral de cómo esta planta de la izquierda, que es la que ustedes van a mostrar el miércoles que viene, pueden llevarla después a su proyecto y no perder esa condición espacial tan importante que muchos están logrando. Incluso en los cortes, lo mismo.
Él al principio muestra estos cortes como si cortase por el medio de los tabiques, pero en realidad después cuando el proyecto avanza, empiezan a aparecer las losas, las columnas, empiezan a aparecer estos cortes, ¿no? Y la arquitectura nunca está de lado, ¿no? Siempre va en paralelo. Ahí está la ciudad, está el entorno, está el río, ¿no? Lo importante, que Ian lo mencionaba creo en el primer ejercicio, es desactivar la planta, porque este es el esquema en planta con todos los volúmenes superpuestos, ¿no? Visto como desde arriba, en planta, obviamente. Entonces, esto no dice demasiado. Esto es una herramienta abstracta de pensamiento que ayuda a ordenar las partes de la arquitectura, pero no es la arquitectura, ¿no? Uno no podría decir viendo esta planta que la calidad espacial de este edificio es buena. Y en ese sentido, me interesa muchísimo lo que propone Shou Fujimoto, y sobre todo en este trabajo, cuando escribe Futuros Primitivos, ¿no? Porque él habla de esto, él habla de que la ruina es el final y el principio de la arquitectura. Y cuando dice principio yo lo entiendo como que va a los principios, va a la esencia, porque a la larga, finalmente, la ruina, la naturaleza, se encarga de sacarle todo lo extra a la arquitectura, y finalmente lo que queda son espacios que tienen geometría y que tienen luz, no tienen una función concreta porque ya quedaron obsoletas, todo lo que era envolventes que no sean estructurales desaparecen, entonces casi que el espacio la arquitectura se vuelve a convertir en las líneas de un croquis que van encerrando un vacío, ¿no? Entonces, Suo Fujimoto, en esos futuros primitivos que lo ilustra con estas imágenes, solo hay espacio armado por una geometría y una luz, ¿no? Que es un poco lo que nosotros les proponemos a ustedes que hagan en esta instancia, cuando hablamos de que ya después vendrá el programa, después vendrá la estructura, pero lo que está bueno es tener como ese pensamiento lateral de saber que va a venir en algún momento y qué puedo llevar yo de esos espacios a la obra, ¿no? Entonces, un poco cuando yo veía los croquis de Pujas de la biblioteca, cuando empiezo digo, Pujas casi que quiso hacer una ruina, porque él muestra estas fachadas donde le empieza a sacar partes de manera casi aleatoria, como buscando sacarle lo que sobra, y lo importante son los espacios interiores, entonces casi que él estaba haciendo una ruina de sí mismo, y Fujimoto dice que al fin y al cabo la arquitectura es el proyecto delicado de una ruina, ¿no? Y yo creo que cuando Puljas nos muestra las dos maquetas, pero pone en primer plano la que está descarnada y al fondo pone la maqueta que está completa, digamos, lo que para nosotros sería la arquitectura, de una manera está diciendo eso, ¿no? La maqueta de acá, la que está al frente, es la que tiene los espacios, es la que tiene las secuencias, es la que tiene la estructura. Y esos espacios él los hizo con una densidad y con un peso específico, ¿no? Entonces, a la larga, Culjas nos muestra la ruina de su edificio, no nos muestra el edificio. Y ese es un poco el pensamiento que queremos que tengan ustedes. Muéstrennos los espacios, ¿no? Muéstrennos las secuencias, muéstrennos la interacción que tienen esos espacios con la luz. Y más adelante en el proyecto los vamos a ir cargando ya de funciones, de programa y del resto de los elementos que hacen a la arquitectura. Muchas gracias.